Hola Maxi, hola Eve, ¿cómo les va? Buen mediodía para todos. Bueno, normalizado totalmente el tránsito vehicular en la autopista Rosario-Santa Fe, en la zona del cordón industrial, que era donde quizás más en las últimas jornadas se vio la protesta, se vieron las demoras, el caos vehicular, pero como verán ustedes, ahora es todo absolutamente normal y no hay ningún tipo de dificultades a la hora de transitar. La jornada también está agradable, más allá del frío que estamos atravesando, hay buena visibilidad. Pero en minutos, Maxi y Eve, les vamos a contar y a mostrar la denuncia de un camionero que toma su teléfono celular, que se para aquí en este lugar debido al caos vehicular que había y graba a un joven que, dice este camionero, estaba pidiendo coimas para poder pasar al otro lado y tratar de que los automovilistas, no los transportistas, eviten ese caos que había en la autopista Rosario-Santa Fe. Te lo contamos en un rato. Qué bárbaro. Volvemos en un rato, León. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca del problema central, un problema que comenzó a visorarse en octubre del año pasado, en noviembre, y ya estamos a fines de junio y estalló. Es la falta de gasoil, algo que lo padecen los transportistas, pero también los usuarios que cargan diésel, ¿no? En una de las estaciones de servicio al macrocentro de la ciudad está Gaby Peralta. Gaby, buen día. Buen día para todos. Nos encontramos en Avellaneda y Córdoba. Aquí no hay desabastecimiento, se consigue gasoil. Ahora, no sé si será efecto de la oferta y la demanda, pero lo cierto es que el precio de gasoil ha trepado por las nubes. Y basta con comparar los valores entre lo que solía ocurrir. Uno decía, tengo un vehículo gasolero. Era asegurarse un muy buen precio. Claro. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Observen lo que indica la pizarra, porque es bien notorio en este caso. La nafta super en este momento vale 131 pesos. Vamos a redondear allí. Si uno busca el diésel común, el 500, está a 141 pesos. O sea, 10 pesos más el litro. Y si ya pensamos en un nivel premium, comparemos lo que es la nafta premium de YPF, vale 159 pesos, y la que se considera Infinia, es decir, la marca más cara de diésel, va directamente a 189 pesos, 30 pesos de diferencia entre el mejor combustible de nafta comparándolo con el mejor combustible de lo que es el gasoil. Eso tiene que ver sin lugar a dudas con la alta demanda de este producto que escaseaba al menos hasta hoy. Lo decimos porque en principio se considera que se empieza a solucionar el problema por un aspecto fundamental. Va a llegar de fuera del país. Bien, y esto lo confirmaban, Gaby, quienes están al frente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, que ayer tuvieron una reunión muy importante con representantes de todo el país. De alguna manera llegó una promesa de alivio en concreto. Así es, ratificaron que vendrá de Bolivia el gasoil para poder solventar la situación que se está viviendo en nuestro país con la faltante de este tipo de combustible fundamental, no solamente para el sector ganadero, agropecuario, agrario, sino también para el resto del transporte. Veíamos en esta estación colectivos y camiones que venían a cargar gasoil. Si te parece, compartimos el testimonio entonces desde la Cámara de Expendedores. Dale. Nos anoticiamos que Action la semana pasada importó 20.000 metros cúbicos de gasoil, Shell otros 50.000 e YPF otros 100.000. Ese combustible que fue comprado la semana pasada estaría llegando al país más o menos aproximadamente en 15 días. Con ese combustible que va a llegar va a servir para aliviar un poco la situación actual. Bien, ¿ese sería como el problema mayor que había hoy ante la faltante de combustible? Mira, acá en la Argentina el 70% del combustible se abastece acá en el país. Ahora el problema es el 30% restante, que es importado. Últimamente no se estaba importando combustible y ahora, por suerte, van a volver a traer combustible las petroleras. Bien. Ustedes están teniendo conocimiento también lo que denuncian y por qué el motivo del reclamo de que en algunos lugares del país se paga con un sobreprecio elevado, ¿no? Sí, sobre todo en las provincias del norte tenemos entendido, Jujuy, Salta, que el combustible se paga más caro allá en el norte. ¿Creen que está como atrasado el precio? Mira, acá en los países limítrofes a la Argentina, el combustible está en todos lados más caro. Lamentablemente es una cuestión de precios. Nosotros no somos formadores de precios, pero el gobierno nacional
no toma las medidas que tiene que tomar y bueno, por eso pasa este desabastecimiento. Bien, en unos 15 o 20 días empezaríamos a ver algo de soluciones, por lo menos más que nada el transporte de carga. Sí, por supuesto, todo tipo de transporte. El de carga, el de pasajeros, la logística de todo el país se mueve con gasoil. Bueno, ahí estaba uno de los responsables de la Cámara de Expendedores confirmando que ya empezaron a traer combustible del exterior en una situación, Gaby, que hizo disparar el precio del gasoil. Hace una semana atrás se había anunciado oficialmente un aumento del 12%, formal, autorizado. Lo cierto es que algunas estaciones de servicio vendían el combustible mucho más caro que ese 12%, y lo que muestran ahí la pizarra de una de las estaciones del Macrocentro lo confirma, Gaby. Sí, la realidad es que aquí medianamente se consigue el precio que se ha estipulado en términos oficiales, no hay mucha diferencia, pero estamos hablando de una estación en plena ciudad de Rosario. Es diferente lo que ocurre en los pueblos o en las rutas cuando uno está obligado a cargar porque no tiene otra opción y la estación puede dominar los precios y definir un valor. Allí nos mencionaban de que podía llegar a valer hasta 250 pesos el litro, con lo cual es algo costosísimo, sobre todo para las personas que realmente lo necesitan para el transporte y que no pueden evitar este uso, porque quizás una persona que tenga más de un vehículo puede decir, bueno, no uso el gasolero, uso el otro vehículo y de alguna manera lo puedo paliar o utilizo otro sistema de transporte. ¿Qué pasa con el sistema, decíamos, de los camiones que en este momento están trasladando la cosecha? Claramente no tienen opción, lo necesitan para poder trabajar en un momento que para ellos es clave, el de mayor actividad. ¿Y qué pasa con los colectivos? Mira, aquí vemos a varios colectivos de transporte de personas que llegan continuamente a llenar el tanque. También vemos un camión, le voy a preguntar, a ver, ¿cuántos litros carga este colectivo? Y más o menos 200 litros. 200 litros. ¿Siempre vienen a cargar acá? ¿Se consiguen? Cuando hay acá sí, si no donde se pueda. Cuando hay. Sí, cuando hay. Sí, por ahí van a la de Wilde y Córdoba, a donde haya. A donde haya. ¿Le ha tocado esto de ir trasladándose de un lado hacia otro porque no había en una? Sí. Acá o en Magallanes, donde consigan. Hay que cargar, me imagino, sí o sí, para el transporte de personas. ¿Cuánto te dura un tanque lleno? Y un tanque lleno hace una vuelta y media, depende de dónde vaya, ¿no? Depende de la vuelta. Claro. Pero una vuelta y media. O sea que sí o sí necesitas cargar para poder volver. Sí. No, se hace la vuelta, viene y después ya la segunda vuelta tenés que cargar de vuelta. ¿Estuvo difícil estos días? Sí, están buscando por todos lados, bueno, no hay. La ruta también, muchos camiones en la ruta en las estaciones de servicio parados. Un desastre. Cañada Rosquín, la IPF de Cañada Rosquín no hay nada. Colas de camiones, sí, está complicado. ¿Cola de camiones para cargar? Para cargar, sí, yo fui hace 2 semanas atrás y había cola de camiones y eran las 1 de la tarde. Le pregunté a la chica y me dijo, no, dice, a las 3 de la tarde llega el camión para recién abastecer la estación de servicio para poder cargar. Así que sí, está complicado. Encima de los tiempos de transporte tenés que sumarle el tiempo que perdés. Nosotros ya salimos con los tanques de acá ya para evitar problemas en la ruta, ¿no? Claro. Pero sí, para el camionero, una tortura. ¿Tenés idea más o menos a qué precio, por ejemplo, lo estaban vendiendo en esas estaciones de No, ni idea. Muchas gracias. Bien, hasta allí la palabra de un transportista que obviamente se ocupa de lo que es el transporte de personas. Hablamos de un colectivo de pasajeros. Obviamente, también mencionando esto que le pasa a los camioneros particularmente, donde a veces no tienen la opción de dirigirse a otra estación. Tienen que cargar donde pueden. Imagínate tener que hacer una hilera larguísima. Los tiempos que ya suman generalmente de traslados muy largos solamente para cargar combustible. Nos imaginamos, la verdad, una complejidad en estos últimos días que no tiene demasiados antecedentes, porque si bien siempre surgen los problemas, todos aseguran que este año ha sido el peor en ese sentido. Claro, sí, como decía el representante de la Cámara de Estacioneros, la logística de un país, el abastecimiento de los alimentos, también el transporte de pasajeros que lleva gente a su trabajo, depende de este combustible vital que es el gasoil. El conflicto estalló ahora. La buena noticia es que en pocos días volvería a haber abastecimiento en forma normal, que estas colas se descomprimirían. Esperemos verlo plasmado en la realidad, porque de promesas ya tenemos bastante, Maxi. Sí, sin dudas. Pensaba también en la suerte de este colectivero que pueda asegurarse, Gaby, el ida y vuelta. Porque si dependería de cargar en otro pueblo o en otra ciudad para poder volver, no llega. Es incertidumbre. Por eso también lo que veníamos comentando, hay algunos que no salieron
Hay transporte, que ayer hablábamos con Guille del desabastecimiento. Si vos no podías asegurarte que ibas a llegar, o porque te cruzabas un piquete, o porque no ibas a cargar combustible, algunos directamente decidían no salir. Es parte de la incertidumbre que abundó estos días. Sobre todo aquellos transportes que son refrigerados, ¿no? Que necesitan un tiempo determinado para poder salir y llegar a término. Bueno, esperemos que la promesa se cumpla, que haya una verdadera certeza. ¿Cuál es el ambiente que se respira allí en la estación de servicio, Gaby? Y bueno, en este momento aquí están tranquilos porque quienes llegaron hasta aquí pudieron cargar, no han tenido demasiada problema en ese sentido, pero es lógico que surge la incertidumbre cuando uno sale a las rutas, sobre todo, y sobre todo esta complejidad, ¿no? Que a veces son varios kilómetros que uno recorre y tiene pensado determinada estación de servicio voy a poder cargar. Si se encuentra con que en esa estación de servicio no hay combustible, tiene que pensar en hacer más kilómetros y con la incertidumbre de no saber si vas a lograr esto. Y si no llegas a cargar, que te quedas a mitad de camino. Si bien en materia de transporte generalmente hablamos de personas experimentadas que lo prevén con anticipación, llevan bidones, bueno, utilizan algún tipo de maniobra justamente para evitarse ese inconveniente, la realidad es que, digamos, genera una preocupación más a la diaria. Y lo cierto es que lo que se ha dado este año fue muchas veces no contar con ninguna opción, y ahí lo único que ha surgido es la solidaridad a veces entre los propios transportistas, lo cual tampoco es lo más grato, no tener que pedirle a otro, dame una mano porque ya estoy con lo último en el tanque.